empieza. Capítulo 1. Marvel Cinematic Universe, línea de tiempo no sagrada, Hotel Continental, ático, jefe, hay una nueva misión de asesinato, $2 millones. ¿Lo está considerando? Una impresionante mujer rubia vestida profesionalmente, que parecía una secretaria, estaba parada frente a Charles Doyle. Su tono era tranquilo mientras hablaba. Oh, $2 millones. No es un precio pequeño. Primero dígame los detalles de la misión y luego consideraré aceptar este trabajo de $2 millones. Ya me conoces, soy bastante exigente con los objetivos de la misión. Sentado junto a la ventana, Charles sostenía un vaso cuadrado con whisky en la mano. Lentamente desvió la mirada de la vista exterior y miró a Ginny, que estaba hablando. T/N. Omití algunas oraciones debido al contenido ofensivo. Lo haré también en capítulos futuros a menos que afecte la legibilidad. Pero si quieres mantener los capítulos como están, házmelo saber. Esta vez, la nueva tarea de recompensa es para John Wick. El empleador quiere eliminarlo lo antes posible. La recompensa es de $2 millones. ¿Qué opinas? Al escuchar el nombre de John Wick, los pensamientos de Charles Doyle se perdieron en la distancia. El tipo que acabó con una banda entera por un perro. ¿Está a punto de comenzar su historia? Luego miró la foto del objetivo en la mano de Ginny, confirmando que era este tipo y no alguien con el mismo nombre. Charles hizo girar el vaso cuadrado que tenía en la mano, miró el líquido ámbar del interior, tomó un sorbo y dijo con calma: el precio es demasiado bajo, no lo aceptaré. ¿Por qué? Ginny tenía curiosidad. Entraste al negocio relativamente tarde, por lo que es posible que no comprendas completamente muchas cosas. John Wick solía ser el asesino número 1 en el mundo de los asesinos, y es una especie de leyenda en el inframundo. Como narró Charles, Ginny obtuvo una comprensión directa del chico recién incluido en el tablero de misiones. Luego asintió y dijo: de hecho, el precio es demasiado bajo. Luego su mirada se volvió hacia Charles y luego preguntó con curiosidad: Maestro Ninja, ¿comparado contigo? Charles, sin embargo, sonrió y dijo: él y yo no somos asesinos del mismo mundo. Aunque Charles no lo dijo directamente, su tono confiado y su actitud despreocupada demostraron claramente que no tenía en alta estima las habilidades de John Wick. Los ojos de Ginny brillaron cuando decidió no insistir en esta tarea. Luego habló: iré a ver si hay otras tareas adecuadas para ti. Adelante. Al obtener el acuerdo de Charles, se dio vuelta y salió de la habitación, dirigiéndose hacia la sala de tareas del hotel. Al ver a Ginny irse, la mirada de Charles se volvió una vez más hacia el mundo fuera de la ventana. Mi nombre es Fenji y vengo de la Estrella Azul. Mientras jugaba al juego móvil Naruto, cuando intentaba sacar la nueva carta de personaje héroe de la voluntad de fuego, Jiraiya, me sentí tan frustrado por las tácticas del juego que morí de ira en el acto después de darme cuenta de que había gastado $3.000 sin siquiera reunir suficientes fragmentos de personajes. Como resultado, de alguna manera me encontré renaciendo en este mundo. Aunque el planeta bajo sus pies todavía se llama Tierra, no es la misma Tierra donde solía residir Charles. Después de todo, en Times Square, esos anuncios masivos de Stark Industries se destacan de manera prominente, y en las revistas de entretenimiento, la última chica de portada de Playboy está una vez más en los brazos de Tony Stark. Este es el universo Marvel, o a los ojos de Charles, más bien un multiverso vestido con la piel del universo cinematográfico de Marvel. Al despertar a los recuerdos de mi vida pasada, me descubrí, vestido con harapos, apareciendo en un callejón destartalado de Nueva York. Especulé que podría ser un huérfano o un alborotador fugitivo. En cuanto al exasperante juego móvil de Naruto que me había llevado a mi desaparición, se había transformado en una trampa y apareció en mi conciencia. Sin embargo, este maldito truco, como antes, era enloquecedor y se cargaba continuamente. Charles Doyle fue adoptado por una pareja de asesinos del Hotel Continental, quienes luego entrenaron al joven Charles de 6 años como asesino. El entrenamiento de la pareja asesina ya era retorcido, especialmente para un niño adoptado como yo. Fue aún más cruel. Si no fuera por ese truco que se carga interminablemente en mi mente, que me sirve como motivación para persistir, podría haber muerto durante el entrenamiento hace mucho tiempo. Durante este tiempo, cuando era niño, mis manos se mancharon de sangre desde el principio. Si fuera un niño que no supiera nada, tal vez durante el entrenamiento, no me habría sentido incómodo en mi corazón. Me habría convertido en un auténtico asesino. Pero viniendo de un lugar lleno de bondad, de la antigua tierra de China, este tipo de vida destruyó mis valores y reformó mi vida.
En aquel entonces, había intentado escapar, pero desafortunadamente, mi cuerpo joven y el tramposo aún despierto hicieron que mi único intento terminara en un fracaso y un castigo severo. Desde entonces no había vuelto a intentar escapar. La vida era como ser violada. Si no pudiera cambiarlo, elegiría disfrutarlo. En este periodo, bajo el entrenamiento de la pareja de asesinos, crecí rápidamente, dominando varias habilidades para matar, disfraz, combate, seguimiento y contraseguimiento, puntería e incluso la química física relacionada con el asesinato, sin perder ningún aspecto. En cuanto a la llamada educación obligatoria, desde la secundaria hasta la secundaria y la universidad, estaban completamente fuera de mi alcance. Después de todo, yo no era ese tipo al que le encantaba beber poke, y no me encontré con un pez gordo del ejército que viniera a adoptarme. Por supuesto, no faltaba la educación básica necesaria. Después de todo, como asesino profesional, conocía más conocimientos que un estudiante que se prepara para el examen de ingreso a la universidad, solo diferentes tipos de conocimientos. Bajo el entrenamiento de la pareja asesina, en mi cumpleaños número 18, desperté mi propio truco, el maldito juego móvil de Naruto finalmente terminó de cargarse. Ese mismo año completé mi formación como asesino y mi nombre, Charles Doyle, proviene del apellido de mis padres adoptivos. Aunque los había sacrificado, heredé su apellido e incluso me convertí en lo que esperaban, un asesino del Hotel Continental, uno relativamente famoso. Después de todo, incluso antes de despertar al tramposo, ya me había convertido en un asesino profesional registrado con gran demanda. Junto con este truco, después de más de una década de aprendizaje, Charles no tenía intención de cambiar de carrera. Han pasado más de 3 años desde que despertaron al tramposo. Cada vez que abría el truco, aparecía la interfaz del juego de Naruto, junto con un mensaje que solicitaba recargar y actualizar a VIP 10 y recibir instantáneamente a Gaara de la tormenta de arena. Sin embargo, durante estos 3 años, Charles había intentado innumerables veces recargar utilizando diferentes monedas como dólares estadounidenses, libras esterlinas, rublos e incluso metales preciosos como oro y diamantes. Desafortunadamente, ninguno de estos intentos dio ningún resultado. Cada vez que intentaba recargar, aparecía una notificación de error. Habían pasado 3 años y había abandonado por completo la idea de subir de nivel. Incluso cambió el yuan chino para intentarlo, pero aún así fue ineficaz. Al abrir el panel del juego de Naruto, lo que apareció ante Charles era él mismo, junto con una vista nocturna ilusoria de Leaf Village. Su personaje inicial no era el Uzumaki Naruto estándar sino él mismo, Charles Doyle. Durante estos 3 años, había aprendido a utilizar el truco de forma eficaz. Podía realizar controles diarios, que lo recompensaban con monedas de cobre, prestigio, etiquetas explosivas, jades de alma, piedras de reencarnación, delicioso ramen, así como pergaminos de reclutamiento ninja y monedas de oro, que solo podían obtenerse mediante recarga. Entre estas recompensas, se utilizaron monedas de cobre y prestigio para practicar artes ninja y mejorar criaturas psíquicas. Las monedas de cobre eran especialmente importantes, ya que eran necesarias para mejorar las artes ninja, fortalecer el equipo y mejorar los pergaminos secretos. Afortunadamente, las monedas de cobre recompensadas por el sistema y los dólares estadounidenses se pueden intercambiar mutuamente en una proporción de 1:1. Esto lo llevó principalmente a convertir a monedas de cobre a lo largo de los años y no a convertirlas a dólares estadounidenses. Después de todo, las monedas de cobre realmente no eran suficientes. En cuanto a los llamados jades del alma y piedras de reencarnación, se usaban para mejorar los artefactos. Sin embargo, no tenía idea de cómo obtener artefactos. Los pergaminos de reclutamiento ninja fueron escasos a lo largo de los años, ya sea por su mala suerte o por algún otro motivo. A través de controles diarios, solo podía adquirir 1 o 2 al mes. A veces la suerte le favorecía y podía conseguir hasta 3 en un mes, mientras que otras veces solo 1. En cuanto al elusivo bono de doble inicio de sesión de los días 1 al 12, parecía estar fuera de su alcance. En términos de monedas de oro, solo podía adquirir 50 al mes mediante controles diarios. Sin embargo, un pergamino de reclutamiento estándar requería 168 monedas de oro. El reclutamiento de edición limitada y el reclutamiento privilegiado estaban aún más fuera de su alcance. Funciones como asaltos en equipo, ubicaciones de prueba, la arena de duelo, clasificaciones, partidos por puntos, áreas de abundancia y torneos ninja aparecían atenuadas en el juego, no disponibles para él.
No estaba claro si estas funciones requerían condiciones específicas para desbloquearse o algún otro requisito previo. Curiosamente, desde que se unió a la Asociación de Asesinos del Hotel Continental, la sede de la organización había estado iluminada. Al mismo tiempo, también se iluminó el salón de actos de tareas. Todos los contratos de asesino que aceptó en el Hotel Continental contarían en el salón de actos de tareas. Sin embargo, el salón de tareas requería que los personajes aceptaran las misiones y, como máximo, se podían aceptar 3 tareas en un día. En otras palabras, no existía la posibilidad de realizar tareas salvajemente a través del salón de tareas. Aquí incluso se determinaba el nivel de la misión, clasificándolo como S, A, B, C o D, con diferentes recompensas para cada nivel. Las recompensas diferían para cada nivel de tarea. No obstante, la introducción del salón de actos de tareas permitió a Charles recibir tareas distintas a los asesinatos. Protección, escolta, transporte y búsqueda se consideraban misiones. En estas circunstancias, en las afueras del Hotel Continental, creó una firma denominada Agencia Charles para aceptar las tareas antes mencionadas. Aceptó selectivamente tareas que fueron reconocidas por el salón de tareas. Además, el sistema también proporcionó un campo de entrenamiento autónomo. Este campo de entrenamiento no era un lugar para luchar en el juego, sino un campo de entrenamiento real del mundo de Naruto, muy parecido al octavo campo de entrenamiento. Aquí, Charles podía practicar ninjutsu, taijutsu, genjutsu, lanzamiento de shuriken y otras técnicas. El único inconveniente fue la ausencia de combates, lo que le impidió adquirir experiencia práctica. A través del entrenamiento en este campo a lo largo de los años, había mejorado significativamente su fuerza. Practicar ninjutsu en este campo de entrenamiento había demostrado ser más que útil. En cuanto al reclutamiento de ninjas, había adquirido un total de 50 pergaminos de reclutamiento de ninjas en el transcurso de 3 años. Siguiendo la práctica de su vida anterior, esperó hasta acumular 10 pergaminos antes de usarlos colectivamente. Después de todo, no todos los pergaminos de reclutamiento ninja garantizaban la adquisición de un ninja o fragmentos de ninja. Algunos pergaminos recompensaban con monedas de cobre, prestigio, materiales para equipos y más. Sin embargo, a lo largo de los años, solo había logrado adquirir 3 ninjas. La razón para no adquirir más fue que cuando se producía un reclutamiento duplicado, el ninja duplicado se transformaba en fragmentos. Los ninjas de rango B o superior se transformaron en 15 fragmentos, mientras que los ninjas de rango C se transformaron en 10 fragmentos. Para los ninjas de rango C que aún no han sido adquiridos, se podrían sintetizar 10 fragmentos idénticos en un reclutamiento. En cuanto a los ninjas de rango B, se necesitaban 40 fragmentos de ninja idénticos. Del mismo modo, los ninjas de rango A también requerían 40 fragmentos ninja idénticos. Sin embargo, los ninjas de rango S exigían la asombrosa cifra de 100 fragmentos ninja idénticos. No parecía haber un patrón consistente. Además, los ninjas podrían ascender a nivel de estrella, desde una estrella hasta el nivel más alto de 5 estrellas. Pasar de una estrella a 2 estrellas requirió 30 fragmentos. Para que 2 estrellas llegaran a 3 estrellas, se necesitaban 60 fragmentos. De 3 a 4 estrellas se necesitaban 100 fragmentos. Finalmente, de 4 a 5 estrellas se necesitaban 200 fragmentos. Si bien cada ascenso de estrella mejoraba los atributos generales del personaje, la dificultad era inmensa, especialmente en su caso con la presencia de este tipo de trampas. Obtener fragmentos de personajes fue realmente una tarea desalentadora. Aunque los ninjas que obtuvo eran todos de rango C, que se consideraban basura en el juego móvil, fueron fuerzas importantes en las primeras etapas del mundo Marvel. Los 3 ninjas que poseía. 1. Uchiha Sasuke, sin Sharingan, habilidades. Estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego, combo león, Chidori 2. Iruka Omino. Habilidades. Enseñanza, formación de barreras, rugido de amor 3. Rogue Lee. Habilidades. Danza infinita, huracán de hojas, flor de loto para los ninjas reclutados, podría usar todas sus habilidades y al mismo tiempo adquirir la cantidad estándar de chakra ninja de rango C. Además, él mismo podría cultivar chakra. La única parte frustrante fue que, aunque Sasuke ya podía usar Chidori, carecía del Sharingan. Este movimiento fue realmente un cambio de juego. Solo cuando reclutó con éxito a Sasuke con el Sharingan pudo obtener el Sharingan. De esta manera, podría seguir el rápido avance de Chidori.
Aunque entre estos tres uno era un ninja de nivel Chunin y dos eran de nivel Genin, la fuerza que exhibieron en un universo Marvel que aún no había experimentado eventos significativos fue notable. Mientras no fueran alcanzados directamente por armas de fuego o explosivos, sus habilidades de asesinato eran realmente formidables. Después de todo, los ninjas comunes tenían poca defensa pero alto poder de ataque. Estos ninjas reclutados, cuando se les da la oportunidad de luchar, realmente podrían manifestarse y convertirse en seres vivos en el mundo Marvel. El mundo del anime convergiendo con la realidad. Además de tener inicialmente una ranura de batalla, abrir cada ranura adicional requería el uso de monedas de oro. En el transcurso de 3 años, todas las monedas de oro obtenidas al iniciar sesión se invirtieron en abrir espacios de batalla, lo que finalmente resultó en que solo se desbloquearan 2 espacios más. Los 3 ninjas manifestados, incluido él mismo, podrían formar un equipo de 4. Siempre que tuviera suficientes espacios de batalla, incluso podría traer a todos los personajes ninja al mundo Marvel. Los personajes manifestados poseían su propia inteligencia, pero eran completamente leales al invocador. Si no fueran completamente leales, Charles no se atrevería a traerlos al mundo real. Después de todo, algunos ninjas eran capaces de realizar varias operaciones complicadas. En cuanto a las técnicas de invocación, actualmente solo había desbloqueado la invocación de perros ninja. En cuanto a las opciones posteriores como la serpiente, el sapo o incluso las bestias con cola, le hacían sentir envidia, pero ni siquiera había maximizado su entrenamiento con los perros ninja. Sin embargo, eso cambiaría pronto. Con un poco de reputación, podría maximizar el entrenamiento de los perros ninja y desbloquear la invocación de la siguiente criatura, la serpiente azul. Después de verificar su información personal, Charles tomó un sorbo de whisky y se acostó en la cama, quedándose dormido lentamente. El día siguiente, después de desayunar en el hotel, Charles estaba sentado tranquilamente en el vestíbulo. Su secretaria, la señora Ginny, había sido enviada a su oficina. En ese momento, mientras Charles estaba sentado en el vestíbulo, vio a un hombre con una maleta que se dirigía a la recepción del hotel para registrarse. Sus pasos eran firmes, pero su expresión era grave. Un aura de peligro lo rodeaba. Claramente, había quitado la vida a muchos la noche anterior. Parecía un volcán a punto de hacer erupción en cualquier momento. Hola John. Charles extendió una mano para saludarlo. Había conocido a John más de una vez. Gracias a su perro psíquico, se habían cruzado varias veces mientras paseaban a sus perros. Habían intercambiado información de contacto y podían considerarse conocidos. Además, cuando John recibió su perro de manos de su ser querido, lo llamó para pedirle algunos consejos sobre cómo criar un perro. Eran, hasta cierto punto, amigos amantes de los perros. Especialmente ahora, cuando John vio a Charles saludándolo en el vestíbulo del hotel, quedó momentáneamente desconcertado. No esperaba que Charles fuera un asesino del Hotel Continental. Cabe señalar que, luego de que su amado abandonara el mundo de los asesinos, él había dejado atrás esa vida durante 4 años. Esto significaba que casi había perdido el contacto con todos los del Hotel Continental y no estaba muy seguro de la profesión exacta de Charles. Después de una breve pausa, respondió lentamente. Charles, estoy aquí para registrarme en el hotel. Charles caminó hacia John Wick y se detuvo a 1 metro de él. Luego dijo lentamente, parece que te has metido en problemas. Alguien te ha ofrecido una recompensa de $2 millones. ¿Necesitas ayuda? Todo lo que necesitas es una insignia de contrato. Sabía que, aunque esta situación le había causado algunos problemas a John Wick, podría ayudar fácilmente y obtener una insignia de contrato esencialmente gratis, sería un trato rentable para él. Al enterarse de que ahora tenía una recompensa de $2 millones por su cabeza, John Wick no le prestó mucha atención. Después de todo, se había dado cuenta la noche anterior, cuando se había ocupado de los asesinos que habían venido a por él, de que no se rendirían sin más. Definitivamente ofrecerían una recompensa por su eliminación. Entonces, respondió con calma, no es necesario por ahora. Si es necesario, me comunicaré con usted. Muy bien, entonces estaremos en contacto. Al escuchar la negativa de John Wick, a Charles no le importó. John Wick tuvo muchos problemas y las cosas no siempre fueron fáciles para él. Siempre habría momentos en los que necesitaría ayuda. Además, Charles también podía intervenir y ayudar voluntariamente cuando las cosas parecían peligrosas, creando una sensación de endeudamiento. Al ver a Charles alejarse, John Wick continuó hacia la recepción del hotel.
En ese momento, una asesina que acababa de terminar de registrarse se volvió hacia John Wick y le dijo: encantado de verte de nuevo, John. Siento lo mismo, Perkins. Después de intercambiar saludos, John completó los procedimientos de registro y luego salió del lobby del hotel. Mientras tanto, Charles seguía sentado en el vestíbulo del hotel, bebiendo lentamente su café. El gran espectáculo estaba por comenzar esta noche. Cayó la noche. En el bar subterráneo del Hotel Continental, Charles estaba ahora sentado en una mesa no lejos de la entrada con Ginny, disfrutando de un poco de whisky bourbon. Charles, la recompensa por John Wick ha aumentado a $4 millones y 4 monedas de oro. ¿Estás seguro de que no lo estás considerando? Ginny susurró la última información que tenía al oído de Charles. Charles levantó su dedo índice y lo agitó, indicando que no estaba considerando la misión. Luego explicó: tengo un plan mejor. Tenía una visión positiva de este tipo llamado John Wick. Aunque era simplemente una persona común y corriente, su fuerza era impresionante, lo que le valió el apodo de Diablo Nocturno debido a su decisión a la hora de quitar vidas. Si pudiera conseguir que lo ayudara y se uniera a su lado, sería un impulso significativo para sus primeros esfuerzos. Después de todo, si bien sus 3 ninjas tenían una fuerza decente, todavía le faltaba mano de obra. A veces se sentía limitado al intentar realizar determinadas tareas. Mientras los dos conversaban, la entrada del bar se abrió y entró John Wick. Al verlo, Charles lo saludó una vez más. Su voz llegó a los oídos de John. Hola, John. Al escuchar la voz de Charles, John vio a los dos individuos no lejos de la entrada y luego escaneó la barra y vio a Winston en una cabina. Posteriormente, John se acercó a Charles y lo saludó. Buenas noches, Charles. Frente a John que se acercaba, Charles dijo: John, tu precio se ha duplicado ahora. 4 millones más 4 monedas de oro. ¿Estás seguro de que no necesitas mi ayuda? Algunos de los recién llegados hoy en día no siguen las reglas. Al escuchar las palabras de Charles, las cejas de John Wick se fruncieron ligeramente. Como asesino, ofrecer ayuda a alguien normalmente significaba que la otra parte necesitaba sus habilidades específicas. Ya había dejado atrás el mundo de los asesinos, y esta vez parecía ser un asunto más personal que profesional. No quería volver a verse arrastrado a este atolladero. Sin embargo, su recompensa se había duplicado y ahora incluía 4 monedas de oro. Esto hizo que John se diera cuenta de que la situación no era tan sencilla como había pensado. Otros asesinos podrían intentar sacar provecho de la recompensa. Pero considerando sus propias habilidades, creyó que podía manejar la situación y gentilmente rechazó la oferta de Charles, expresando que podía arreglárselas por el momento. Después de eso, John Wick se apartó del lado de Charles y se dirigió directamente hacia la mesa donde estaba sentado Winston. Tenía algunos asuntos que discutir con Winston y también necesitaba saber más sobre esos alborotadores y su paradero actual. Ginny observó cómo John Wick se alejaba y decía con un tono juguetón: entonces, ¿ese es el Diablo Nocturno? Parece que rechazó la oferta de nuestro estimado ninja. Y parece que este legendario asesino también recibió una paliza. Con una leve sonrisa, Charles Doyle respondió: ha estado fuera del mundo de los asesinos durante 4 años. Ser emboscado y sufrir algunas heridas es bastante normal. En este punto, solo quiere mantenerse alejado de nosotros. Pero ya sabes, su regreso al centro de atención ha causado un gran revuelo. Es posible que no pueda romper por completo los lazos con el mundo de los asesinos. Este incidente podría arrastrarlo de regreso por completo. Y nadie puede rechazar la buena voluntad de Charles Doyle, ni siquiera el Diablo Nocturno. Mientras conversaban, John Wick ya había terminado de hablar con Winston y obtuvo las direcciones de algunos alborotadores. Dejó el bar poco después. Al ver a John irse, Ginny sonrió y preguntó: ¿se fue? ¿Quieres seguirlo? Charles negó con la cabeza y respondió con calma: no es necesario. Volverá al hotel. La historia apenas comienza y habrá muchas oportunidades. Después de un par de tragos, Charles sugirió: déjame acompañarte. Las noches en Nueva York no son precisamente tranquilas. Salieron del Hotel Continental y devolvieron a Ginny a su residencia. Después de verla sana y salva dentro, Charles regresó al hotel. De vuelta en su habitación, Ginny se apoyó contra la puerta. Una vez que estuvo segura de que Charles se había ido, se levantó lentamente. Conocía a Charles desde hacía algún tiempo y había sido su asistente durante aproximadamente medio año. Solía ser sicaria en una fábrica textil, pero su vida casi termina debido a una misión fallida. Fue durante esa misión que se topó con la puerta de Charles y él la salvó.
Desde entonces, le había dado la espalda a su pasado violento. Al enterarse de que Charles también era un asesino, decidió convertirse en su asistente. Ella lo ayudó a recopilar información sobre misiones y manejar tareas diversas. Durante estos 6 meses no la contactaron después de que dejó la fábrica textil. Fue como si aceptaran en silencio su partida. Pero hoy recibió noticias de la fábrica. La Cruz los había traicionado. Ahora estaba dividida entre molestar o no a Charles con este asunto. T/N. No estoy familiarizado con su historia. Entonces, si hay algún problema con la traducción, hágamelo saber. Por otro lado, de vuelta en el Hotel Continental, Charles esperó en silencio. Su habitación estaba al final del pasillo, justo al lado de la habitación de John Wick. El tiempo pasó lentamente. Entonces escuchó el sonido de una puerta abriéndose. Charles sabía que John Wick había regresado. Como anticipó, no mucho después, sonidos de una pelea emanaron de la habitación contigua. Aunque Charles no se acercó, podía imaginarse lo que estaba pasando. John Wick probablemente había detenido a Perkins, la sicaria que había violado las reglas del Hotel Continental. Con una sábana sobre su cabeza, John probablemente le estaba dando una lección, dándole golpes. Charles sabía que alguien avisaría a la recepción del hotel, así que no se molestó en llamarlos él mismo. Al contemplar las estrictas reglas del hotel, Charles no pudo evitar encontrarlas un poco absurdas. No se permite matar. Si bien la norma tenía sentido, la situación era bastante irónica. Debido a la regla, incluso después de que alguien iniciara una pelea, no se podía matar en las instalaciones del hotel. Después de todo, cuando una de las partes viola las reglas, usted aún debe seguirlas. De lo contrario, podría ser visto como un infractor de las reglas y enfrentar las consecuencias del Hotel Continental. Por eso John Wick se contuvo. En cuestión de momentos, los sonidos de la pelea cesaron. Juan había salido victorioso. En ese momento, Charles Doyle abrió la puerta de su habitación y vio a Perkins arrastrándose por el pasillo. Sacudió la cabeza en silencio. John, después de colgar la llamada, salió de su habitación. Agarró a Perkins por detrás y presionó el cañón de su arma contra su cabeza. Luego la noqueó con la culata de su arma. Justo cuando lo hizo, Harry, que se encontraba en una habitación adyacente a la de John, escuchó la conmoción y abrió la puerta con una pistola en la mano. El sonido de un arma cargando llamó la atención de John. Hizo una pausa, sin saber si la persona detrás de él era un enemigo, alguien que pretendía reclamar la recompensa por él. Sin darse la vuelta, una voz detrás de él dijo: ¿Nos conocemos? Al escuchar la voz familiar, John Wick respondió: Deberíamos, ¿verdad? Luego, John levantó las manos, indicando que no tenía intención de hacer daño. Justo cuando estaba a punto de levantar la cabeza para darse la vuelta, notó que la puerta frente a él también estaba entreabierta, revelando a un hombre parado allí. Era Charles Doyle, con quien se había encontrado 2 veces en el mismo día. Después de una breve pausa, se giró y saludó al sicario negro detrás de él. Hola, Harry. Harry miró a los 3 individuos, centrándose especialmente en Charles Doyle. Sus alumnos se contrajeron involuntariamente. Luego se dirigió a John. ¿Está todo bien? John Wick respondió: No hay problemas. Entonces ya tienes esto cubierto. Harry se giró para irse, regresando a su habitación. Sin embargo, John lo llamó. Hola, Harry. ¿Quieres ganar una moneda? Vigila a esta bella durmiente por mí. Con un rostro inexpresivo, Harry preguntó: ¿Atrapar y soltar? John Wick respondió con humor: Exactamente, un juego del gato y el ratón. Al escuchar las palabras de John, Harry aceptó la tarea. Sacó un par de esposas de su habitación y aseguró las manos de Perkins detrás de su espalda antes de llevarla a su propia habitación. De pie en la puerta, Charles Doyle sostenía una botella de Chivas Regal y un vaso vacío. Le sonrió a John Wick, quien momentáneamente había terminado su tarea, y dijo: John, ¿quieres un sorbo? Tus heridas no parecen leves. Mientras hablaba, Charles usó la mano que sostenía el vaso para señalar el abdomen herido de John. John Wick se acercó, tomó el Chivas Regal y el vaso, se sirvió un trago y se lo bebió de un solo trago. Este es un buen whisky. Miró la etiqueta. Chivas Regal 1987, antes de devolverle la botella y el vaso a Charles Doyle. Charles Doyle aceptó la botella y el vaso y preguntó: John, te ves un poco rudo. ¿Necesitas ayuda con tus próximas acciones? Charles Doyle, me jubilé. Este es un asunto personal y puedo manejarlo. John Wick claramente no quería ser arrastrado nuevamente al atolladero del mundo de los asesinos y rechazó la ayuda de este persistente amigo. Charles Doyle se encogió de hombros y expresó su pesar. Muy bien, John.
cuídate. Si el Diablo Nocturno cayera ahora, sería una pérdida para el mundo de los asesinos. Luego, Charles Doyle se dio vuelta y regresó a su habitación, cerrando la puerta detrás de él. En cuanto a Harry, el sicario negro responsable de proteger a Perkins, Charles no tenía intención de recordarle el peligro potencial que podría enfrentar. Si vive o muere, no le concierne. De vuelta en su habitación, Charles Doyle no volvió a estar molesto por la negativa de John Wick. Si quieres que alguien te deba un favor, especialmente alguien como John Wick, no puedes lograrlo por medios tan sencillos. Simplemente estaba tratando de profundizar la impresión que John Wick tenía sobre él y evitar generar demasiada precaución ante una ayuda repentina. Después de todo, John Wick estaba a punto de enfrentar una crisis importante. Ser emboscado en la iglesia por los hombres de Viggo Tarasov, ser noqueado y capturado, casi asfixiado con una bolsa de plástico. Charles Doyle quería rescatar a John antes de que Marcus pudiera hacerlo, ya que un acto para salvar vidas era suficiente. No podía permitir que Marcus monopolizara dos oportunidades. Después de un breve descanso, Charles salió del Hotel Continental y se dirigió hacia la iglesia en la pequeña Rusia. Sabía que a medida que se acercaba el amanecer, John Wick estaría llegando al lugar. Al llegar al lugar, Charles examinó los alrededores de la iglesia e identificó un almacén de aspecto sospechoso que probablemente mantenía cautivo a John Wick. Eligió una azotea con buena visibilidad y amplia cobertura para esperar. Llegó la luz del día. Se escucharon disparos desde la iglesia, alertando a Charles Doyle, que estaba escondido en las sombras. El sonido de los disparos señaló que Nightcrawler había comenzado su matanza. Charles recuperó un par de binoculares y comenzó a observar la actuación mortal. Pop, pop, pop. Una serie de disparos, cada uno de ellos letal. Todo el proceso fluyó como agua, libre de palabras o acciones innecesarias. Este encanto distintivo de sencillez en el método de John Wick atrajo a Charles. Tenía planes de reclutarlo bajo su protección para que se encargara de tareas regulares. Un asesino así, con toda honestidad, no parecía más débil que el llamado Ojo de Halcón. En las primeras etapas, podría ser un activo valioso. Mientras Charles se maravillaba ante las acciones de John Wick, la batalla concluyó. Dos mujeres salieron de la iglesia, seguidas poco después por humo que se elevaba desde el sótano. Charles sabía que John Wick había incinerado el dinero en efectivo, las antigüedades, las obras de arte y las pruebas de colusión con funcionarios del gobierno que Viggo Tarasov había almacenado en el sótano. Charles chasqueó la lengua y se lamentó. Es una pena ver todo ese dinero esfumarse. Podrían haberlo convertido en monedas de cobre para mí. ¡Qué desperdicio! Pronto, vio a John Wick saliendo de la iglesia y rápidamente se posicionó para tener una línea de visión clara. Maldita sea, todo se ha convertido en cenizas, maldijo Viggo mientras salía furioso del sótano, ejecutando al sacerdote que había abierto la puerta de la bóveda subterránea con un disparo en la cabeza. En ese momento, John Wick, que había presenciado esta escena desde la azotea, no dudó. Sosteniendo un rifle de asalto Aries K-415, se dirigió directamente hacia los niveles inferiores. ¡Bang, bang! El sonido de un rifle de asalto resonó y Viggo giró la cabeza para encontrar a uno de sus secuaces desplomándose, baleado. Se dio cuenta de que John Wick había llegado. En un instante, se agachó y se puso a cubierto al costado del auto. Maldita sea, contraataque. Sus secuaces inmediatamente sacaron sus armas y entablaron un intercambio de disparos con John Wick. Desafortunadamente, los hombres de Viggo no lograron infligir ningún daño sustancial a John Wick. En cambio, fueron víctimas de su letal precisión. Desde la azotea, Charles Doyle observaba el tiroteo con deleite y murmuraba para sí mismo. Estos gánsteres no se pueden comparar con asesinos profesionales, especialmente con asesinos legendarios como John Wick. Su puntería es absolutamente patética, como si fueran un niño frente a un adulto. Por cierto, John solía ser uno de los secuaces de Viggo, ¿verdad? TSK, TSK, TSK. Al final, la pandilla de Viggo será aniquilada por sus propios hombres. Realmente un tipo al que su propio hijo jodió. 3 menos, 5 menos, bellamente hecho, son 6. En un abrir y cerrar de ojos, John Wick había derrotado a 6 enemigos. Charles estaba contando desde arriba. Después de recargar rápidamente, John mató a 2 más, elevando la cuenta a 8 pandilleros rusos eliminados. Uno de los secuaces de Viggo se subió a un coche y encendió el motor, preparándose para embestir a John Wick. Charles Doyle, que había sido testigo de esto, no tenía intención de prestar ayuda. Todavía estaba esperando su oportunidad. Estallido.
El sonido de una colisión resonó y, al momento siguiente, John Wick salió volando y perdió el conocimiento. Cuando cesaron los disparos, Vigo y sus hombres se acercaron, ataron a John Wick y se prepararon para llevarlo a un almacén para interrogarlo. Al observar esto, Charles sintió un dejo de exasperación. Si bien el resultado se alineó bien con sus intenciones, se recordó a sí mismo que, cuando se enfrentaba a un enemigo, era mejor no hablar y simplemente matarlo. De hecho, si Vigo le hubiera disparado a John hace un momento, ¿cómo podría haber más eventos? Su hijo no moriría y él tampoco. Efectivamente, los villanos mueren por hablar demasiado. En silencio, Charles siguió al grupo de Vigo, escabulléndose sigilosamente sin hacer ruido. Utilizando su velocidad, entró al almacén junto con ellos. En el almacén, Vigo Tarasov ordenó a sus secuaces que ataran a John Wick a una silla. Mientras John recuperaba lentamente la conciencia, Vigo comenzó. John, déjame decirlo de esta manera. Mis hombres definitivamente te desmembrarán. En ese momento, uno de los hombres de Vigo colocó una silla frente a John. Vigo se sentó y lanzó un largo monólogo. Escondidos en el rincón oscuro del almacén, los labios de Charles se curvaron en una sonrisa irónica. Situaciones así lo dejaban un tanto sin palabras. Cuando Vigo finalmente concluyó su discurso y se preparó para irse con su secuaz, al ver a John Wick a punto de ser asfixiado por una bolsa de plástico, Charles intervino primero. Rápidamente lanzó 2 shurikens. ¡Esuosh, esuosh! Los shurikens se elevaron por el aire con un silbido, matando instantáneamente a los 2 secuaces. Los 2 matones se agarraron la garganta, incapaces de emitir ningún sonido. Cayeron al suelo, se retorcieron brevemente y luego la sangre brotó de sus cuellos. Murieron en un instante. En ese momento, afuera del almacén, Marcus, que estaba listo para brindar respaldo, al ver a los 2 shurikens derribar a los miembros de la pandilla, supo que no necesitaba intervenir. Luego, simplemente observó la situación en el interior a través de la mira de su rifle de francotirador, esperando confirmar el resultado final. Charles surgió de las sombras y saludó con un hola, John. Te dije que necesitabas mi ayuda. John Wick quedó sorprendido por la repentina aparición de Charles Doyle, quien lo había salvado. Hace apenas unos momentos, había pensado que podría unirse a su amada esposa y su perro al otro lado. Le agradeció a Charles y dijo, gracias. Te debo un favor. Cuando John estaba a punto de intentar desatar las ataduras de sus manos, Charles habló. No hay necesidad de molestarse. Rápidamente lanzó un dardo que cortó limpiamente las ataduras de las muñecas de John. Muy genial. Dijo John, y sin demorarse, tomó una escopeta del suelo y dijo mientras corría. Charles, te lo agradeceré más tarde en el Hotel Continental. Ahora mismo tengo cosas que hacer. Con eso, salió corriendo de la sala de almacenamiento. La luz del sol iluminó a Charles Doyle, quien sacó un shuriken. Lo agitó en una dirección particular bajo la luz del sol, haciendo que la luz reflejada brillara sobre la azotea donde estaba estacionado Marcus. Marcus se dio cuenta de que lo habían descubierto. Como asesino experimentado con título propio, no hizo ningún movimiento innecesario. Había venido a ayudar a John Wick, y ahora que su viejo amigo había escapado solo del peligro, Marcus estaba satisfecho. Dejando a un lado su rifle de francotirador, Marcus se preparó para abandonar la escena del conflicto. Mientras tanto, afuera, John Wick se había enfrentado a Vigo e incluso usó la escopeta para acabar con el conductor de Vigo de un solo disparo. ¿Dónde está, Vigo? John apuntó con su escopeta a Vigo después de eliminar a un secuaz a su lado. Después de interrogar a Vigo sobre el paradero de su hijo y llegar a un acuerdo para cancelar la recompensa en su contra, John acordó no dañar a Vigo. Mientras John se ocupaba de Vigo, Charles Doyle, que había abandonado el almacén, no se rebeló. Utilizando su velocidad y sigilo de ninja, abandonó silenciosamente la escena sin exponer su presencia. Carlos no se preocupó por la reconciliación entre Juan y Vigo. Tenía su propia perspectiva. Él cree que cada uno tiene sus propios principios. Al mismo tiempo, dentro del Hotel Continental, después de que Perkins matara a Harry en la habitación del hotel, ella tomó la moneda de oro que John le había dado a Harry y recordó el momento en que John inesperadamente se cayó de la cama durante su fallido intento de asesinato. Volvió a entrar a la habitación de John Wick y encontró un agujero de bala en la cabecera de la cama. Tras un examen más detenido, se dio cuenta de que había sido causada por una bala de francotirador, no por la pistola que había usado. Siguiendo la trayectoria de la bala, miró hacia la ventana y vio un agujero de bala. Arruinó mi trabajo. Te haré pagar. Perkins comprendió instantáneamente por qué su intento de asesinato había fracasado.
Luego de tomar nota de todo, salió del Hotel Continental. Mientras tanto, en otro lugar, después de haber abandonado la pequeña Rusia, Charles Doyle regresó rápidamente a la entrada del Hotel Continental. Le entregó una moneda de oro al portero, que cubría la entrada. Luego regresó a su habitación de hotel para esperar la llegada de John y recibir su agradecimiento. Charles Doyle estaba bastante satisfecho con la finalización exitosa de esta misión. Habiendo matado solo a 2 pandilleros, logró salvar la vida de John y conseguir una promesa a cambio. Era un intercambio que parecía merecer la pena. Al pensar en las monedas de oro que había usado hasta ahora, Charles no pudo evitar sentirse un poco desconcertado. Estas monedas fueron emitidas y promovidas por la Mesa Alta, y su poder adquisitivo era simplemente asombroso. Elaborar. Entrada al Hotel Continental. Una moneda de oro. Hospedándose en el Hotel Continental. Una moneda de oro. Entrada al bar del hotel. Una moneda de oro. Organizar tratamiento médico. Una moneda de oro. Disposición de un cadáver. Una moneda de oro. Incluso un simple favor, como el que John le pidió a Harry, costaba una moneda de oro. Cualquier servicio dentro del Hotel Continental, incluida la contratación de un asesino, tenía un precio mínimo de una moneda de oro. En pocas palabras, una moneda de oro solo podría permitirle entrar al hotel y unas pocas horas de atención. Por otro lado, la misma moneda de oro podría contratar a un asesino razonablemente capaz para una misión de asesinato. Considere que John Wick, también conocido como el hombre del saco, tenía una recompensa de solo 4 monedas de oro por su cabeza. Y por 4 monedas de oro, los asesinos del Hotel Continental estaban dispuestos a romper las reglas y cometer un asesinato. Sin monedas de oro, con solo moneda normal, es posible que no puedas contratar a un asesino del Hotel Continental. Estas monedas de oro tenían un poder adquisitivo enigmático y su valor fluctuaba significativamente. Sin embargo, gracias a la promoción de Hightower, estas monedas se convirtieron en la moneda fuerte del mundo de los asesinos. Respaldando el valor de estas monedas de oro estaba el Hotel Continental, que parecía ser el equivalente a un gremio de mercenarios en el mundo de los asesinos. Otorgó recompensas, recopiló información de inteligencia y, lo más importante, convertirse en miembro registrado del Hotel Continental ofreció protección, incluida la prohibición de pelear dentro de las instalaciones del hotel. Alrededor del 80% de los asesinos de Nueva York se registraron como miembros del Hotel Continental. El hotel era un centro de asesinos. Por supuesto, todavía había otras organizaciones de asesinos en el mundo exterior, pero ninguna de ellas podía igualar el poder del Hotel Continental. El hotel también tenía sus propios ejecutores, responsables de castigar a los asesinos que violaban sus reglas. Cada gerente de Hotel Continental tiene su propia fuerza armada. Detrás del Hotel Continental había otra organización, la Mesa Alta. La Mesa Alta era una alianza de los principales sindicatos criminales de todo el mundo, con 12 escaños en total. Su sede se encuentra en el desierto cerca de Casablanca. Estos 12 escaños constituían la dirección de la Mesa Alta, cada uno ocupado por una facción diferente como la Camorra, la mafia italiana, las tríadas y más. Sin embargo, dondequiera que haya gente, habrá conflictos. Incluso con los principales sindicatos criminales formando la Mesa Alta, persistieron las luchas y conflictos internos por el poder. Charles Doyle tenía un objetivo particular en mente: obtener uno de los 12 escaños de la Mesa Alta. Después de todo, antes de que comenzara el evento del universo Marvel, este parecía un objetivo que valía la pena. Después de todo, este negocio era lo suyo. Los ninjas son responsables de asesinar, reunir información de inteligencia e incluso iniciar guerras, ¿no es así? Acostado en su cama, Charles Doyle tomó distraídamente una moneda de oro y jugó con ella en su mano, haciendo que la moneda bailara entre sus dedos. Por otro lado, después de brindarle a John Wick la información que necesitaba, Viggo Tarasov no se fue inmediatamente en su auto. En cambio, regresó al almacén donde anteriormente había mantenido cautivo a John. Miró los 2 cadáveres en el suelo y se acercó para inspeccionarlos. Quería entender cómo el Diablo Nocturno, que estaba claramente atado y superado en número, logró escapar y cambiar la situación. Después de todo, sus hombres estaban armados con armas de fuego, mientras que John estaba fuertemente atado. Al examinar las heridas en los cuerpos de sus secuaces y los 2 shurikens y un dardo abandonados en el suelo, el rostro de Viggo Tarasov se oscureció. Rugió enojado: «Ninja, Charles». Viggo Tarasov estaba extremadamente furioso en este momento. Sabía quién había interrumpido sus planes y salvado a John Wick. Rugió enojado:
Nadie puede interrumpir mis planes de esta manera y salirse con la suya. Dicho esto, Vigo no se entretuvo más. Salió del almacén y condujo directamente de regreso a casa. Su rostro estaba tan oscuro como una nube de tormenta. Desde que su problemático hijo se cruzó con el diablo nocturno, nada le había ido bien. Se había destruido información importante, estaban matando a sus secuaces e incluso se vio obligado a ceder y revelar el escondite de su hijo para salvar su propio pellejo. Si bien había tomado medidas para proteger a su hijo en ese lugar, a Vigo todavía le faltaba confianza. Esperaba contra toda esperanza que sus hombres pudieran mantener a su hijo a salvo y eliminar a John que había venido por ellos. Aunque las probabilidades eran escasas, Vigo se aferró a una posibilidad entre 1.000.000 y esperó el resultado. El tiempo pasó. La expresión de Vigo se volvió cada vez más seria. Fumó y dejó un montón de colillas en el cenicero. Estaba esperando la noticia que lo atormentaba. Sonó el teléfono y Vigo respiró hondo antes de contestar. Después de escuchar la noticia al otro lado de la línea, hizo una pausa por un momento antes de colgar el teléfono. Luego cogió el cigarrillo y dio varias caladas largas. Después de eso, marcó varios números de teléfono y hizo arreglos. Mientras tanto, tras vengarse, John Wick regresó al Hotel Continental. Mientras entraba al hotel, el recepcionista, Sharon, lo llamó. Señor Wick. Al escuchar su nombre, John se detuvo y se acercó a la recepción. Sharon le entregó un juego de llaves del auto y dijo, Señor Wick, el Hotel Continental se disculpa profundamente por los acontecimientos de anoche. Este es un gesto de buena voluntad por parte de la dirección del hotel en respuesta a lo sucedido. Después de escuchar las palabras de Sharon, John Wick miró las llaves del auto, no las rechazó sino que las aceptó. Saludó a Caronte y luego subió las escaleras. Al llegar a la habitación de Charles, John llamó suavemente a la puerta. Al escuchar el golpe, Charles abrió la puerta y lo saludó. John, ¿está todo arreglado? Sí, ya está. Entonces entra. Dicho esto, Charles invitó a John a entrar para sentarse y charlar. John entró en la habitación y dijo, Charles, gracias por tu ayuda. Esta vez me salvaste la vida. Después de hablar, John sacó un medallón de juramento de sangre de su bolsillo y continuó. Mencionaste antes que querías uno de mis medallones de juramento de sangre. Tengo curiosidad por saber qué necesitas que haga. Si es algo que se puede hacer pronto, no te daré un medallón de juramento de sangre. Solo te ayudaré a realizar la tarea. Después de todo, sabes que me jubilé y estuve fuera del mundo de los asesinos durante 4 años. La expresión de Charles permaneció tranquila mientras decía lentamente, dame el medallón del juramento de sangre. Me comunicaré contigo cuando necesite tu ayuda. No hay nada más que puedas hacer en este momento. Al escuchar esto, el rostro de John permaneció impasible, pero internamente sintió una sensación de gravedad. Lo que Charles hubiera planeado para más adelante podría no ser una tarea fácil, pero entregó el medallón del juramento de sangre como se le pidió. Al recibir el medallón del juramento de sangre, Charles sonrió. Estaba de buen humor y dispuesto a recordarle algo a John Wick. Abrió la boca y dijo, John, mataste a Vigo. John Wick no estaba seguro de por qué Charles preguntaba sobre esto, pero respondió, solo tenía algunas quejas personales con el hijo de Vigo. No puse una mano sobre Vigo. Me contó sobre el paradero de su hijo y canceló la recompensa. Al darse cuenta de que John le había perdonado la vida a Vigo, Charles continuó. Vigo Tarasov es el líder de la mafia rusa. No se quedará tranquilo. Esté preparado para sus represalias. Creo que Vigo Tarasov cumplirá el acuerdo entre nosotros. Aún así, gracias por la advertencia. Al enterarse de que John Wick no hizo caso de su advertencia, Charles no dijo más. En cuanto a si Marcus sobreviviría, eso dependía del destino. Después de despedirse de Charles, John Wick salió del Hotel Continental. Antes de partir, entregó al registro del hotel el medallón del juramento de sangre que había entregado. Conduciendo el Dodge negro proporcionado por la dirección del Hotel Continental, John Wick se dirigía a encontrarse con un viejo amigo. Después de todo, no fue solo Charles quien le salvó la vida, sino también Marcus, quien le había advertido en el hotel. Al llegar a su lugar habitual de encuentro, Marcus bromeó. John, ¿cuántas veces tengo que salvarte? John Wick respondió. Estoy muy agradecido, Marcus. Marcus miró al hombre que tenía delante y luego dijo. No te ves muy bien. Me he jubilado. Este es mi estado de retiro. Al escuchar la respuesta de su antiguo compañero, Marcus se sintió algo insatisfecho. Él dijo. ¿Retirado? ¿Crees eso? Simplemente tienes una nueva vida. Encontrarás una manera de volver a encarrilarte.
Dicho esto, Marcus le dio unas palmaditas en el hombro a John Wick y dijo: es hora de volver a casa. Después de suspirar, Marcus se dio vuelta y se fue. Su conversación no fue particularmente agradable. Sin embargo, ni Marcus ni John Wick sabían que Perkins, que estaba escondido en un coche cercano, había grabado íntegramente su encuentro. Perkins luego informó de la conversación a Viggo Tarasov. De vuelta en su habitación, Viggo Tarasov vio el vídeo que trajo Perkins. Su expresión se volvió aún más oscura. No había previsto que además de la intervención del ninja, Charles, incluso el asesino que había contratado, Marcus, lo hubiera traicionado. A veces, la ira de otros que se entrometen en tus asuntos palidece en comparación con la traición de tus propios subordinados. Si no fuera por la traición de Marcus, su hijo no habría muerto. Esta comprensión alimentó aún más la ira de Viggo. Sin dudarlo, Viggo dio órdenes a sus hombres de rodear la casa de Marcus. Quería que Marcus pagara el precio de sus acciones. Al mismo tiempo, sacó su teléfono y le dijo a otro contacto: deshazte de ese maldito Charles. El ninja. Lo quiero muerto. Después de dar órdenes a sus hombres, Viggo, acompañado por Perkins y algunos de sus secuaces, se dirigió a la casa de Marcus. Tenía la intención de cuidar de él allí, utilizando métodos propios de la mafia rusa, lidiando con el asesino que lo había traicionado. Dentro del Hotel Continental, Charles ingresó a la interfaz mundial de Naruto y completó el registro de hoy, recibiendo una recompensa de 30.000 monedas de cobre. Actualice a un usuario privilegiado de nivel 2 y disfrute de recompensas de inicio de sesión doble. Al ver la invitación que reaparecía para recargar energías, Charles no pudo evitar sentirse un poco impotente. No es que no quisiera convertirse en un usuario premium, pero realmente no sabía cómo recargar, por lo que decidió cerrar la ventana emergente de mala gana. Habiendo obtenido el medallón del juramento de sangre de John Wick, Charles fue a la recepción del Hotel Continental, realizó el check-out y salió del hotel. Cuando el cielo se oscureció, Charles no se dirigió a su oficina. Umino Iruka estaba a cargo allí, así que no necesitaba preocuparse por ahora. Si había alguna tarea difícil, Iruka se comunicaría con él. Aunque Iruka era solo un ninja de nivel medio responsable de enseñar dentro del universo de Naruto, antes de que comenzara el evento Marvel, asumir misiones todavía era bastante fácil para él. Charles condujo su amado Mercedes 300 SL hasta 405 Lexington Avenue en Manhattan, Nueva York. Había alquilado un apartamento de 200 metros cuadrados en el edificio Chrysler como residencia habitual. En realidad, Charles había buscado una vez la Torre Stark en la Quinta Avenida. Quería ver si esos individuos del mundo Marvel estaban presentes. Sin embargo, el resultado fue que todavía no existía ningún apartamento llamado Torre Stark en la Quinta Avenida y, por lo tanto, esos individuos tampoco existían. Francamente, esto lo dejó un poco decepcionado. Antes de que oscureciera por completo, Charles llegó a Lexington Avenue. Condujo lentamente su coche hasta el aparcamiento subterráneo del edificio Chrysler. En ese momento, el personal de seguridad responsable del estacionamiento subterráneo del edificio vio el auto de Charles desde lejos. Inmediatamente abrieron la puerta y lo saludaron con una sonrisa. Principalmente porque el Mercedes 300 SL de Charles era bastante distintivo, siendo un modelo de 1954 con puertas de ala de gaviota. Fue muy reconocible. Además, entre todos los residentes del edificio, solo Charles estaba dispuesto a conducir un coche antiguo tan valioso en la carretera. Sí, el Mercedes 300 SL de 1954 era verdaderamente un auténtico coche antiguo. Charles le había comprado este coche a un hombre rico en quiebra. En aquel momento, el coche solo había recorrido poco más de 2.000 kilómetros y su propietario lo había mantenido muy bien. Estaba en perfecto estado para viajar por carretera. A los ojos de Charles, los coches estaban hechos para conducirlos, no para dejarlos en un garaje como objetos de exposición. No era su intención original. Pasó por la puerta de entrada, condujo lentamente hacia el estacionamiento subterráneo y estacionó su auto en el lugar designado. Cuando salió del auto, sintió una oleada de intención asesina. Se escucharon disparos y, en un abrir y cerrar de ojos, Charles recuperó un shuriken del mundo de Naruto y desvió las balas que venían en su dirección. Sonido metálico. Un sonido nítido de colisión resonó cuando Charles desvió las balas. En el siguiente instante, lanzó un shuriken, que aterrizó directamente en el cuello de la persona que disparaba el arma, matándolo instantáneamente.
Sin embargo, cuando cayó al suelo, su dedo permaneció en el gatillo debido al rápido disparo, lo que provocó que el rifle de asalto disparara balas hacia el auto cercano de Charles. «Bastardo». Charles maldijo en voz baja. No detuvo sus movimientos, a pesar de que no tenía ningún arma en la mano. Desvió todas las balas entrantes y finalmente salvó su coche de cualquier daño. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Después de salvar su coche y apenas haber tenido un momento para recuperar el aliento, apareció otro pistolero, apuntando a Charles y apretando el gatillo con fuerza. Se desató una ráfaga masiva de balas, formando una lluvia de proyectiles. Afortunadamente, en el momento en que Charles vio al pistolero, rápidamente realizó señales con las manos y empleó el jutsu de sustitución a tiempo, evadiendo el aluvión de balas. Sin embargo, su amado auto detrás de él se convirtió instantáneamente en un acertijo. Los 4 pistoleros, al ver a Charles transformarse en un poste de madera en un instante, quedaron estupefactos. Incluso dejaron de apretar los gatillos, completamente asombrados. En ese momento, Charles apareció a un lado a través del jutsu de sustitución. Rápidamente giró su cuerpo. ¡Vaya! Llegó frente a uno de los pistoleros. El shuriken pasó por el cuello del hombre y, en un instante, uno de los pistoleros encontró la muerte y se desplomó en el suelo. Ahora, los otros 3 pistoleros apenas lograron reaccionar e inmediatamente redirigieron sus armas. Desafortunadamente, antes de que los 3 pudieran darse la vuelta, la figura de Charles era como un fantasma fantasmal. Apareció ante ellos en un instante y usó el shuriken para cortarles el cuello. Con los 5 pistoleros muertos, el estacionamiento subterráneo quedó en silencio una vez más. No saltaron más hombres armados. Charles caminó hacia su auto, mirando las densas marcas de bala en su cuerpo, sintiendo instantáneamente dolor en el corazón. Este era un auto antiguo que realmente le gustaba. No estaba seguro de si podría repararse y volver a su estado original. Dejando de centrarse en la versión dañada en batalla de su Mercedes 300 SL, Charles sintió curiosidad por saber quién era el individuo audaz que se atrevió a atacarlo. Charles se acercó a los cuerpos de los pistoleros y descubrió que todos eran rusos. Inmediatamente dedujo que todo esto era obra de ese bastardo de Vigo. Maldito Vigo. En la batalla de la mañana, no había recuperado sus shurikens. En cambio, los dejó en el lugar como símbolo, para que Vigo supiera que él, el ninja Charles, había salvado a esas personas. Al principio quería intimidar a Vigo, pero las cosas no salieron según lo previsto. En cambio, Vigo envió a sus subordinados a buscarlo. Sabiendo quién era el objetivo, el resto era más fácil de manejar. Charles sacó su teléfono, marcó un número y pronto respondieron la llamada. Charlie, estacionamiento del edificio Chrysler, una cena para 5. Sí, de inmediato. Después de colgar la llamada, su teléfono sonó poco después. Charles miró el número entrante y presionó el botón de contestar. Charles, ¿eres tú? John, soy yo. Al otro lado de la línea, el tono de John Wick tenía un toque de tristeza. Habló con tono urgente. Debería haberme encargado de Vigo. Ese bastardo envió gente a matar a mi viejo amigo Marcus. Me salvó ayer en el Hotel Continental. Charles, Vigo podría venir a por ti también. Ten cuidado. Charles miró los 5 cadáveres en el suelo y dijo, ya lo hizo. ¿Eh? Ya me he ocupado de los hombres de Vigo que envió tras de mí. Al enterarse de que Charles ya se había ocupado de los hombres de Vigo, John Wick dijo, mientras estés a salvo. Ahora iré tras Vigo para ajustar cuentas. Nos pondremos en contacto más tarde. Dicho esto, John Wick colgó el teléfono. Al escuchar el tono de ocupado al otro lado de la llamada, Charles se rió entre dientes y murmuró, viejo testarudo. Charles sabía que John iba a vengar a su viejo amigo. Mirando una vez más su amado auto, murmuró, ya que alguien quiere matarte, no competiré por eso, pero esta deuda se saldará con tu pandilla rusa. Charles Doyle, con su teléfono móvil, marcó el número de Ginny e hizo una llamada. En menos de 3 segundos, la llamada fue contestada. Ginny, ayúdame a encontrar la dirección de la pandilla de Vigo Tarasov en Nueva York y envíamela lo antes posible. Ginny no preguntó el motivo, simplemente respondió. Entendido. Después de darle una tarea sencilla, Charles Doyle colgó el teléfono. Sabía que la iglesia era solo una base para la pandilla rusa y que el cuartel general principal de la pandilla no estaba allí. Los objetos que se encontraban en la iglesia eran solo una parte de las operaciones de la banda rusa. Su atención principal se centró en las pruebas incriminatorias y los materiales de soborno relacionados con funcionarios. Charles Doyle esperó en el aparcamiento subterráneo.
Poco después, una furgoneta entró en el aparcamiento. Charlie salió de la camioneta y se acercó a Charles, se quitó el sombrero y saludó. Es un honor servirle, señor Doyle. Te dejo este lugar a ti, Charlie. Charles Doyle sacó 5 monedas de oro de su bolsillo y las colocó en la mano de Charlie. Tomando las monedas, Charlie, junto con su equipo, limpiaron rápidamente la escena. Mientras tanto, llegó un mensaje de texto de Ginny. Charles miró la dirección. Era una fábrica en ruinas ubicada en las afueras de Brooklyn. Miró su auto averiado y respiró hondo. Era un auténtico coche antiguo y le dolía su estado. Me tendieron una emboscada y lograron destrozar mi auto. Maldición. Exhalando un suspiro de frustración, Charles finalmente salió del estacionamiento subterráneo. Al salir del estacionamiento, notó que los guardias de seguridad en la entrada no estaban a la vista. Probablemente, al escuchar los disparos, habían decidido huir. Detuvo un taxi en la calle y le dio la dirección al conductor, luego cerró los ojos para descansar durante el viaje. Sin ira y sino la técnica de transferencia celestial, aunque Charles Doyle creía que su velocidad no era más lenta que la de los autos urbanos, correr hacia el destino podría hacer que Phil Coulson de Shield le hiciera una visita al día siguiente. Por otro lado, John Wick ya había llegado afuera de la casa de su amigo. Salió del auto, sacó su pistola y entró cautelosamente al edificio. Para entonces, Vigo y sus hombres ya se habían marchado. En la habitación solo estaba Marcus, a quien le habían disparado varias veces y yacía en un charco de sangre. La expresión de John Wick se volvió pesada mientras se sentaba junto al cuerpo de su amigo, en silencio. Después de un momento, sonó su teléfono. John Wick respondió a la llamada y se oyó la voz de Winston. John, sé que estás buscando información sobre Vigo de mí. Pero el Hotel Continental tiene sus reglas, así que no te lo diré. Hay un helicóptero esperando a alguien en cierto helipuerto, con el combustible lleno. Al escuchar las palabras de Winston, John Wick comprendió de inmediato que era una pista. Colgó el teléfono directamente. Al mirar a Marcus que yacía cerca, John Wick estaba decidido a vengar a su amigo. Se levantó, salió de la casa de Marcus, se subió a su coche y se dirigió al helipuerto especificado. Para entonces, la ciudad de Nueva York había entrado en la noche, el cielo estaba completamente oscuro y la ciudad brillaba aún más debido a las luces de neón. Por otro lado, tan pronto como Charles Doyle salió del taxi, vio que el taxi se alejaba más rápido que cuando había llegado. Parecía que el taxista era consciente de que aquella no era una zona segura. En ese momento, la llegada del taxi había alertado a los guardias cercanos a la fábrica. Durante estos días, la banda rusa liderada por Vigo se había vuelto extremadamente cautelosa. Si bien escucharon que el anciano se había reconciliado con el Diablo Nocturno, les preocupaba que otras pandillas atacaran o se apoderaran de su territorio y negocios. Después de todo, Vigo era solo el líder de una pandilla, no un ejército. Con su número, perder demasiados de los suyos naturalmente debilitaría su fuerza. Sobre todo porque John Wick había matado a un número importante de sus hermanos, casi 70 de ellos. Como resultado, la fuerza de la guardia alrededor de la fábrica se había debilitado claramente. Solo 2 guardias permanecieron afuera. Un rayo de luz brilló hacia Charles Doyle. ¿Quién eres? Frente a Charles Doyle apareció un hombre corpulento, que claramente portaba armas de fuego ocultas en su cuerpo. Sostenía una linterna y apuntó al rostro de Charles Doyle, como si quisiera ver quién era. Charles Doyle no respondió. Con un movimiento rápido, apareció frente al hombre, le tapó la boca con la mano, impidiéndole emitir un sonido, y el shuriken de la otra mano pasó ligeramente por el cuello del hombre, despachándolo rápidamente. En ese momento, Charles Doyle murmuró: estos cabrones de la sociedad necesitan ser limpiados. Parece que yo necesito desempeñar el papel de limpiador. Al momento siguiente, Charles formó sellos manuales con ambas manos y lanzó el jutsu de transformación, tomando la apariencia del guardia. Extendió la mano y quitó el walkie-talkie y el auricular del cuerpo del guardia y se los puso él mismo. En cuanto al cuerpo del guardia, Charles Doyle lo escondió discretamente en un rincón oscuro. Debido a la oscuridad de la noche, el otro guardia no notó nada inusual. De esta manera, Charles Doyle regresó con indiferencia. Al ver regresar a su compañero, el otro guardia habló. «Oh, ¿todo bien?» Con una sonrisa en su rostro, Charles Doyle respondió. «No hay problema. Solo alguien que se bajó en la parada equivocada. Lo despedí». En ese momento, el guardia estaba a punto de hablar, pero de repente, Charles hizo un movimiento. Su shuriken atravesó el cuello del guardia, mientras su mano cubría la boca del guardia mientras decía: «No hables. Respira profundamente. Sí, respira profundamente.
Después de hacer una pausa de unos 3 latidos y confirmar la muerte del guardia, Charles Doyle apoyó el cuerpo del guardia contra la pared y abrió ligeramente la puerta de la fábrica antes de entrar. De esta forma, Charles Doyle se infiltró abiertamente en la guarida de la banda rusa. Dentro de la fábrica, un hombre ruso corpulento sostenía una botella de vodka y se la metía en la boca. Su discurso fue confuso mientras murmuraba: Aiden, un asesino mató a muchos de nosotros, y el jefe realmente hizo las paces. Maldita sea, somos la pandilla rusa. Tírale dinero, ¿a qué hay que temer? Ofrécele 4 millones, si no funciona, súbelo a 8 millones. Si es necesario, que sean 10 millones. Es solo un pequeño night de Bill, ¿realmente puede cambiar el juego? En ese momento, la persona se transformó cuando Aiden habló. Wes, estás borracho. Dando un paso adelante, tomó la botella de vodka de la mano de Wes. El jefe debe tener sus razones para hacer esto. Mantengamos un perfil bajo por un tiempo y no demos a otras pandillas la oportunidad de atacarnos. Al escuchar las palabras de Aiden, Wes se sintió más frustrado. Tomó el vodka, tomó un sorbo y de repente vio entrar a Charles Doyle. Él refunfuñó. Oh, en lugar de vigilar adecuadamente afuera, viniste aquí para holgazanear. ¿No te dijo Aiden que estuvieras alerta durante este tiempo? Charles Doyle no prestó atención a los gritos de Wes, pero rápidamente evaluó toda la fábrica. La fábrica no era pequeña, con 3 niveles. 2 sobre el suelo y 1 bajo tierra. Había varios coches aparcados en el primer piso junto con algunas mesas y sofás. En el primer piso se encontraban 12 individuos, armados con armas de fuego, esparcidos por el lugar. 4 de ellos vigilaban la entrada al sótano. Al ver a 4 guardias en la entrada del sótano, Charles adivinó en secreto si el primer piso era donde estaba ubicada la bóveda. En ese momento, cuando Bob lo ignoró y no se fue, sino que miró a su alrededor, Wes se puso furioso al instante. Se acercó a Charles y le gritó. «Oh, ¿estás sordo? ¿No me oíste decirte que salieras y vigilaras?» Mientras Wes intentaba alejar a Bob, Charles, que ya había recopilado información sobre la fábrica, contraatacó. Un shuriken fue enviado rápidamente hacia el bruto ruso que intentaba empujarlo, atravesando instantáneamente su corazón. Wes miró con incredulidad el shuriken en su corazón, señalando a Charles Doyle y tartamudeando. Luchando por formar una frase coherente, Wes finalmente se desplomó en el suelo, muerto. Aiden, que había estado vigilando a Wes, quedó atónito. Inmediatamente gritó. Bob nos ha traicionado, mátenlo. Sacó su arma y estuvo a punto de disparar. Los otros miembros también reaccionaron ante el grito de Aiden. En ese momento, Charles Doyle, que ya había reunido toda la información necesaria, deslizó 8 shuriken de su mano. Como flores que caen de la mano de una belleza, los shuriken fueron arrojados en todas direcciones. El shuriken instantáneamente golpeó el suelo bajo los pies de algunos de los gángsteres. Inicialmente, se burlaron porque pensaron que el shuriken no los había golpeado a ellos sino al suelo. Sin embargo, el papel adherido al shuriken estalló en llamas. Auge. 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 Los sonidos de explosiones consecutivas resonaron, matando instantáneamente a todos los guardias excepto a los de la entrada al sótano. Al escuchar la explosión en el piso de abajo, los gánsteres del segundo piso se dieron cuenta de inmediato de lo que estaba sucediendo. Gritaron. Estamos bajo ataque. Recogieron sus armas de fuego y corrieron escaleras abajo para reforzar. De los 4 guardias en la entrada al nivel del sótano, 3 murieron instantáneamente por las etiquetas explosivas y el restante resultó gravemente herido. Después de alertar a los miembros del segundo piso a través del intercomunicador y decirles que estuvieran en alerta máxima, se desmayó. El humo de las explosiones todavía flotaba en el aire, mientras los 2 primeros pandilleros que se apresuraron hacia abajo fueron cautelosos, empuñando sus armas y buscando al enemigo. Al ver una figura emerger del humo, uno de los pandilleros gritó. ¡Ay! Al instante, ambos apretaron el gatillo y las balas volaron, formando una lluvia de disparos dirigidos a la figura que emergía del humo. Las balas atravesaron la figura en el humo, pero no hubo ningún grito ni sensación de golpear la carne. Resultó que Charles Doyle había usado Shadow Clone Jutsu para crear una ilusión, desviando su atención. Al momento siguiente, varios kunai fueron lanzados hacia la dirección de donde provenían los disparos. Sonaron 2 gritos y los 2 pandilleros que acababan de disparar cayeron muertos en el acto.
Al escuchar el cese de los disparos y los gritos, varios pandilleros que acababan de agarrar sus armas y corrían escaleras abajo para brindar apoyo cambiaron sus expresiones. La prisa inicial con la que cargaban escaleras abajo se transformó en precaución mientras aminoraban el paso, preparándose para disparar a ciegas a la esquina. En ese momento, Charles Doyle corrió hacia adelante y llegó a la escalera de la entrada del segundo piso. Se agachó y luego, con un impulso de velocidad, rompió el suelo de cemento debajo de él. Como un relámpago, salió disparado directamente hacia el segundo piso. Los pandilleros que se estaban preparando para brindar apoyo en el camino de repente encontraron shuriken cortando sus gargantas, acabando con sus vidas. Corriendo a través de la lluvia de balas, Charles Doyle continuó su alboroto, cobrando una vida tras otra como la parca. Los pandilleros del segundo piso ahora estaban desordenados. Ya no formaban un contraataque eficaz. 3 de ellos incluso aprovecharon la oportunidad para romper las ventanas, gritando fuerte mientras saltaban. Aparte de los 3 que saltaron por la ventana, todos los pandilleros del segundo piso habían sido asesinados por el shuriken de Charles Doyle. Y salió ileso del caos. Al llegar a la ventana rota, Charles Doyle observó como 3 pandilleros cojeando intentaban escapar. Conjuró 3 kunai en su mano y los arrojó hacia los pandilleros que huían. Esuos, los 3 kunai se alojaron instantáneamente en el cuello de los pandilleros que escapaban. En el segundo siguiente, los 3 que ni siquiera habían llegado al camino cayeron al suelo. La sangre brotó de sus cuellos, manchando el suelo debajo de ellos con un color carmesí. Al verlos a los 3 muertos, Charles Doyle asintió con satisfacción. Bien, no se escapó ni uno solo. Charles Doyle se sacudió las manchas de sangre de su shuriken y descendió del segundo piso. Llegó a la entrada del sótano que anteriormente había sido custodiado por 4 miembros. Al entrar, notó que una persona no estaba del todo muerta. Se acercó y le dio al hombre un golpe final, enviándolo a abrazar la muerte. Solo entonces empezó a examinar de cerca esta entrada. Descubrió que la entrada al sótano estaba bloqueada por una enorme puerta de bóveda. No era una puerta de madera normal ni una puerta de seguridad residencial. Era una robusta puerta de acero, de al menos 10 centímetros de espesor. Se había preguntado por qué los refuerzos no habían llegado desde el sótano cuando sí habían llegado desde el segundo piso. Resultó que esta puerta estaba destinada a aislar el interior del exterior. Incluso la gente de afuera necesitaba permiso para abrirlo. Mientras tanto, los 6 guardias en el sótano estaban nerviosos. Uno de los pandilleros, sosteniendo un rifle de asalto, habló. Tana, ya no hay movimiento afuera. ¿Será que ya se ha acabado con el enemigo? Tana, el hombre al que se dirigió, no le respondió directamente. En cambio, presionó un botón en su cinturón y habló por su auricular. Sam, ¿cuál es la situación afuera? ¿Se ha resuelto la crisis? Afuera de la puerta de la bóveda, los oídos de Charles Doyle se movieron cuando escuchó la voz que llegaba a través del auricular de un cuerpo en el suelo. Se acercó, cogió el walkie-talkie y el auricular y se dirigió a la gente que estaba dentro. Sam ya está muerto. Pronto será vuestro turno. Al momento siguiente, aplastó el walkie-talkie que tenía en la mano y los restos se le escaparon de los dedos. Detrás de la puerta de la bóveda en ese momento, todos intercambiaron miradas. Las palabras transmitidas a través del walkie-talkie no solo fueron escuchadas por Charles, sino que todos los guardias también las escucharon. No puede entrar. Esta puerta de la bóveda fue personalizada por el propio Vigo, basándose en las puertas de las bóvedas de los bancos. Sin explosivos potentes, no se puede abrir en absoluto. Al escuchar el análisis de Tana, los nervios de las otras 5 personas se relajaron ligeramente. Tana volvió a hablar. Mod, llama rápidamente a Vigo y dile que envíe refuerzos. Hazle saber que su base está bajo ataque. El hombre llamado Mod inmediatamente volvió a ponerse firme y corrió hacia un lado. Cogió el teléfono de la mesa y empezó a marcar. Por otro lado, en ese momento Vigo se dirigía al aeropuerto cuando su teléfono empezó a sonar. Al ver el identificador de llamadas, se dio cuenta de que era una llamada de alguien de la sede de la pandilla. Inmediatamente respondió a la llamada. Vigo, alguien ha irrumpido en nuestra sede. En este momento, solo Tana y yo estamos vigilando el nivel del sótano. Todos los demás hermanos dentro de la fábrica han sido asesinados. Necesitamos refuerzos. Al escuchar las palabras provenientes del teléfono, el rostro de Vigo se puso rígido y apretó los dientes, diciendo, «Maldito demonio nocturno. Inmediatamente enviaré más personas al cuartel general en busca de apoyo. Ustedes 6 manténganse firmes. John probablemente no trajo ninguna arma para abrir la puerta de la bóveda.
En ese momento, el cielo afuera se llenó de relámpagos y truenos, una tormenta era inminente. Evidentemente, Vigo no sabía quién estaba detrás del ataque a su cuartel general. Pero recordando la llamada que le había hecho a John Wick antes, aunque esa llamada le había permitido desahogar su frustración, también había provocado gravemente a la otra parte. Si bien la persona al otro lado de la llamada no había revelado quién los había atacado, Vigo creía que lo más probable era que fuera obra de John Wick. Mientras tanto, el convoy giró y el aeropuerto no estaba muy lejos. Con el teléfono en la mano, Vigo se disponía a mandarle apoyo. Pero antes de que pudiera marcar el teléfono, vio por el espejo retrovisor que una cola seguía al convoy. Era John Wick, conduciendo un Dodge negro, alcanzándolos. Al ver esta escena, el rostro de Vigo se oscureció aún más, maldiciendo: «Bastardo». En ese momento, John Wick conducía el Dodge negro cedido por el Hotel Continental. Corrió como el viento, presionando el acelerador como si su vida dependiera de ello. Finalmente alcanzó a Vigo y a los demás justo cuando estaban a punto de llegar al helicóptero. Realizando un derrape resbaladizo y un deslizamiento rápido, el Dodge de John Wick levantó una nube de polvo y luego, con una aceleración, finalmente vio el convoy de Vigo Tarasov. John Wick dejó escapar un largo suspiro, finalmente lo había alcanzado. Mientras tanto, Vigo Tarasov marcó rápidamente el número de su hermano, Abraham Tarasov. Sentado en el asiento del pasajero, el asesor de la pandilla, Avi, miró el auto detrás de ellos y luego instó al conductor: «Maldita sea, conduce más rápido. El helicóptero está justo delante, acelera, date prisa». En ese momento, la llamada a Abraham Tarasov se había realizado. Vigo le ordenó: «Abraham, reúne a tus hombres y dirígete inmediatamente al puesto avanzado de nuestra pandilla en Brooklyn. Hay un ataque allí, toma más refuerzos». «Jefe, ¿es el demonio nocturno?». Obviamente, Abraham también estaba consciente de la situación. Debido a las acciones de su sobrino, su hermano se había enfrentado con John Wick. Vigo Tarasov miró al conductor del Dodge que lo perseguía y respondió: «No es él, el demonio nocturno está de mi lado». Al escuchar a su hermano mayor Vigo decir esto, Abraham exhaló un suspiro de alivio internamente y respondió: «Puedes estar seguro, me aseguraré de reducir en pedazos a quien vino aquí causando problemas». Después de aclarar las cosas, Vigo colgó el teléfono, luego miró a John Wick, que lo seguía de cerca en el auto de atrás, y finalmente cerró los ojos en el auto y respiró hondo. En las afueras de una fábrica en Brooklyn, Charles Doyle, mirando fijamente la gruesa puerta de la bóveda frente a él, la golpeó ligeramente y descubrió que la puerta tenía unos sólidos 25 centímetros de grosor. Luego sacó etiquetas explosivas de su espacio de inventario. Preocupado de que una sola etiqueta no tuviera suficiente potencia, sacó un total de 10. No es que fuera reacio a usar más, sino que estaba considerando la resistencia explosiva de esta antigua fábrica. Lo último que quería era volar todo el edificio junto con la puerta de la bóveda. Principalmente, no había podido reclutar a Naruto Uzumaki, quien dominaba el Rasengan. De lo contrario, un Rasengan habría abierto cualquier puerta. ¡Qué molestia fue esto! En cuanto a su Chidori, no quería terminar como Sasuke, cuya mano quedó atrapada en la puerta y luego fue rociada con balas. Recuerde, detrás de la puerta no había cadáveres, y si su mano se atascaba, sería blanco de disparos. Sin insistir más en estos asuntos, Charles Doyle comenzó a usar Seal Information para colocar las etiquetas explosivas en varias esquinas de la puerta de la bóveda de acuerdo con una secuencia específica. Dentro de la puerta de la bóveda, algunas personas no escucharon ningún ruido y adivinaron si la otra parte se había rendido porque no podían pasar la puerta. La formación de sellado era una habilidad que Charles Doyle había obtenido de Iruka Umino. Le permitió conectar múltiples etiquetas explosivas usando una formación de barrera, creando una trampa. El poder de la habilidad estaba determinado por la cantidad de etiquetas explosivas utilizadas. Después de colocar todas las etiquetas explosivas y configurar la formación de sellado, Charles Doyle salió por la escalera de entrada y se colocó contra la pared para evitar ser golpeado por los escombros de la explosión. Charles Doyle formó el sello de la mano del tigre con ambas manos y gritó: «¡Explota!». La formación de sellado se activó instantáneamente y las etiquetas explosivas se quemaron y detonaron en un instante. Auge. El poder de 10 etiquetas explosivas fue excepcionalmente inmenso. Todo el edificio tembló y llovió polvo. Si el edificio de la fábrica no fuera relativamente resistente y si la explosión no hubiera golpeado un muro de carga, el edificio podría haberse derrumbado instantáneamente. Dentro del sótano, hubo gritos de agonía. Cuando las etiquetas explosivas detonaron, volaron la puerta de la bóveda hacia adentro.
3 de los 6 guardias detrás de la puerta estaban demasiado cerca y fueron aplastados por el impacto de la puerta. Los otros guardias fueron alcanzados por escombros y piedras que salieron volando, dejándolos heridos. Charles Doyle vio que el camino al sótano ya estaba abierto, así que no dudó más. Entró, sosteniendo su kunai. Tanya resultó herida, pero no de gravedad. Tan pronto como vio que alguien se acercaba, estuvo a punto de abrir fuego. Sin embargo, no había tenido la oportunidad de apretar el gatillo. Charles Doyle apareció a su lado y rápidamente le apuñaló la espalda con el kunai, atravesándole la garganta. Tanya murió instantáneamente. Luego, con un movimiento rápido, Charles Doyle se encontró ante otro guardia herido. Apuntó su kunai al corazón del guardia y lo empujó hacia adelante. Pochi. El sonido de la hoja perforando la carne. En el segundo siguiente, Charles Doyle retiró el kunai y avanzó hacia el tercer guardia. Desde la explosión hasta ahora, solo habían pasado 2 segundos. Lo que había sido un escuadrón de guardias de 6 personas ahora se redujo solo a Modi. Había evitado la puerta de la bóveda antes al hacer una llamada telefónica y también había escapado de los escombros voladores. Sin embargo, lo que estaba sucediendo frente a él era demasiado impactante para procesarlo. ¡Demonio! Mientras Modi gritaba, apretó el gatillo de su rifle de asalto, enviando balas en dirección a Charles Doyle. En ese momento, Charles Doyle blandió su kunai con ambas manos, creando innumerables imágenes residuales. Cada bala entrante fue desviada por el kunai. Pronto, la munición del rifle de asalto de Modi se agotó y hizo clic y se atascó. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la pistola que tenía en la cintura, un kunai vino volando hacia él. Silbido. El kunai atravesó la garganta de Modi y luego su cuerpo se sacudió antes de caer hacia atrás. A partir de ese momento, Charles Doyle había masacrado sin piedad a todos los pandilleros rusos de la fábrica. Final de capítulo.